esperando que entren los compañeros. Se me retrabó el internet. Estaba diciendo, chicos, que me había preguntado la compañera Tamara, a ver si entró. ¿Dónde está? A ver si la encuentro. Ahí está Tami. La otra barrera, chicos, es la hematocefalorraquídea, ¿sí? Que habla de un límite, ¿sí? O de cierta selectividad para el paso de moléculas entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿sí? La barrera de acá, la que yo estoy hablando ahora en esta diapo, es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Es decir, también es una estructura que limita el paso de muchas sustancias entre la sangre y el tejido nervioso, ¿de acuerdo? ¿Se ve que estoy compartiendo el Power? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Entonces, ¿qué funciones hemos dicho de los astrocitos hasta acá? Sostén neuronal, forma la barrera hematoencefálica. Además, chicos, sirve como un canal, como un conducto, ¿sí? Para el paso de nutrientes desde la sangre, ¿sí? Hacia las neuronas. ¿Esto qué significa? Si bien las neuronas vieron que prácticamente se alimentan solo de glucosa, que miren, les voy a hacer una preguntita de bioquímica. ¿Cuáles GLUT hay en las neuronas para que pueda ingresar glucosa? ¿Qué configuración acá? ¿Estás ahí? Valen, creo que tiene el micrófono abierto o quiere responder. ¿Cuáles son los GLUT? ¿Uno no es? Bien, ¿sí? Los GLUT1 son los que están en la membrana plasmática de las neuronas para que entre la glucosa. Pero sepan, chicos, que los astrocitos también tienen otros tipos de GLUT, ¿sí? Que son los GLUT3, que hacen que la glucosa entre primero el astrocito, ¿sí? Se metabolice por glucólisis, ¿sí? Al lactato, y del lactato, recién por otros transportadores, puede entrar a las neuronas, ¿sí? Entonces, ojo, que esa es otra función, ¿sí? Que la están aprendiendo acá, en las clases particulares A&M. Así que, chicos, vayan anotando todos estos datos que van a quedar filosos en su horario. Entonces, sostén neuronal, forma la barrera hematoencefálica, actúa como un conducto para el paso de nutrientes. También sepan que genera como un ambiente óptimo para las sinapsis neuronales. Regulariza o regula el equilibrio electrolítico, ¿sí? Principalmente las concentraciones de potasio. O sea, miren la cantidad de funciones que tienen estas células, ¿sí? Hasta fisio les meto en las clases, ¿vieron? Así que anoten todo eso, que todo les suma, chicos. Recuerden que ustedes siempre en las lecciones, mientras más aporten, mientras más hablen, menos lugar a preguntas incómodas o que no sabemos, podemos evitar, ¿sí? Así que les toca nervioso y métanle, saquen la guitarra ahí y larguen todo. Bien, ¿qué más? Tenemos la microglía, recuerden que son como los fagocitos del sistema nervioso, ¿sí? Serían como los símil macrófagos de otros tejidos. El oligodendrocito, que forma la vaina de mielina, recuerden que la vaina de mielina es como una cubierta lipídica, ¿sí? Tiene muchos fosfolípidos. Recuerden que el astrocito, una sola célula puede mielinizar a varios axones. Y después tenemos los ependimocitos o células ependimarias, donde estaban revistiendo dos lugares súper importantes. Revistiendo el conducto central de la médula espinal, ¿sí? Fíjense que acá, este es un preparado también de azul de toluidina. Fíjense que, después lo vamos a ver, ¿no? Pero la médula espinal tiene un conducto en el medio, que se llama conducto central de la médula espinal, y son unas células que tienen una disposición simple, dependiendo de la bibliografía, recuerden que pueden ser cilíndricas o cúbicas, pueden tener microvellosidades, y lo importante es que acá en el medio circulaba el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que otra cosa que se pregunta en anatomía, chicos, líquido cefalorraquídeo, circulación, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo está formado? ¿Sí?
quién lo forma y cómo se reabsorbe, ¿sí? Mira, ahora les doy la respuesta de eso, pero miren acá, ¿dónde más también están las células ependimarias? Revistiendo estas cavidades, que son los ventrículos, ¿sí? Son cavidades que transportan líquido cefalorraquídeo, están los ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, luego un conducto que lleva el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo, luego a través del acueducto cerebral el líquido cefalorraquídeo va al cuarto ventrículo, ¿sí? Que está ahí entre la protuberancia y el cerebelo, el cuarto ventrículo, y luego el líquido cefalorraquídeo se va por el conducto central hacia la médula espinal, ¿sí? Entonces, como les decía, que acá les tiramos también algunas preguntas que le pueden tomar a Anato. ¿Dónde circula el líquido cefalorraquídeo entonces? Por los ventrículos, por los acueductos que los van conectando, por el conducto central y las cisternas, creo. Bien, por las cisternas y por el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Que después lo vamos a ver, ¿sí? Que están las meninges. Entonces, recuerden, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién lo forma? ¿Alguien se acuerda quién lo forma? ¿Las células ependimarias? Los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos. Bien, los plexos coroideos. ¿Quiénes los reabsorben? Las vellosidades coriónicas, me parece. Las vellosidades aracnoideas, ¿sí? ¿Y hacia dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Al sistema venoso, ¿no era? Al sistema venoso. Bien. Y a ver qué más les puedo preguntar. ¿Cómo está formado el líquido cefalorraquídeo? Agua, iones, potasio, sodio, y no me acuerdo mucho más. Bien, ¿sí? Traten de por ahí, si pueden, ver la composición de cada uno de ellos, pero sí, tiene agua, tiene iones, tiene proteínas, ¿sí? Tiene iones, agua, proteínas, ¿sí? Algunas células inmunitarias. Bien. Bánqueme un cachito, que acá me están apareciendo algunos carteles. No sé si a ustedes les sale algo que les tapa la pantalla. No, se ve el power nomás. Bien, a ver, bánqueme un cachito que voy a ver si puedo solucionar esto que me está saltando a mí acá. Ah, me está pidiendo almacenamiento, chicos. Miren, porque ahí intenté apagar la cámara y como que se me saltó el cartelito, se me salió. ¿No les jode si tengo la cámara apagada? No, Mari, no pasa nada. Ah, bueno. Bueno, entonces, todas esas preguntitas, chicos, anótenla porque de verdad los va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo está compuesto? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se circula? ¿Quién lo reabsorbe? ¿Sí? ¿Anotaron eso? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Alguien quiere preguntar algo acerca del líquido cefalorraquídeo? ¿No? Si alguien tiene una duda después y no quiere preguntar ahora, recuerden que después en la semana igual nos pueden hacer consultas. Y ahora, fíjense chicos, del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, ¿qué tipo de células de sostén tenemos o de neuroglía? Las células satélite, ¿sí? Que funcionan como un aislante. Y fíjense de que siempre son como unas células cúbicas que van a estar adheridos, ¿sí? Unidas al soma neuronal. Y también tenemos la célula de Schwann, célula importantísima, ¿sí? Y que miren cómo va rodeando, envolviendo al axón, ¿sí? En sistema nervioso periférico.
Las células de Schwann, recuerden que las vamos a ver, el núcleo especialmente, en el preparado de nervio periférico, ¿sí? Entonces, chicos, cuando yo empiezo a mostrar los preparados de cerebro, de cerebelo, médula espinal, las células de sostén que cuando les pregunte a ustedes me van a mencionar, van a ser estas, o los astrocitos, o la microglía, los oligoandrocitos o las células ependimarias, ¿sí? En los preparados, repito, de cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, ¿sí? La célula de Schwann solamente va a estar en el preparado de nervio periférico, ¿sí? Hago mucho hincapié en eso. O sea que si yo les muestro un preparado de médula y les digo, chicos, ¿qué célula de sostén hay acá? No me pueden decir célula de Schwann, ¿sí? Y lo mismo que si estamos en el preparado de nervio periférico y yo les digo, chicos, ¿qué células de sostén hay acá? No me pueden decir microglía, astrocito, ependimocito, no. La única célula de sostén que hay en sistema nervioso periférico y en el preparado de nervio es la célula de Schwann, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar acerca del sistema nervioso central, cómo se organiza, cómo se distribuye la sustancia, cómo se distribuye y qué es, ¿no es cierto?, la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza el sistema nervioso? Recuerden que el encéfalo está dado por el cerebro, ¿sí?, que tiene dos hemisferios cerebrales, derecho, izquierdo, el cerebelo, ¿sí?, el tronco encefálico, que tenemos el mesencéfalo arriba, ¿sí?, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y hacia abajo, el bulbo, hacia abajo, ¿no es cierto?, de lo que haya del bulbo ahí, está la médula espinal, ¿sí? Importantísimo además, que todas las componentes, todos estos componentes, todo lo que yo acabo de mencionar, chicos, ¿sí?, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula, está revestido por las meninges, ¿sí? Recordemos que son membranas de tejido conjuntivo. Y fíjense acá, la masa externa, recuerden que, y que está pintadita de color amarillo, es la dura madre, ¿sí? Es la capita de tejido conjuntivo más gruesa y la que limita por arriba, ¿sí? Por encima de ella está el hueso, que si yo les digo que este preparado, y acabo una pregunta, esta es una pregunta, chicos. Si este preparado, este esquema es de cerebro, ¿sí? Yo les digo ya que esto es de cerebro, ¿sí? Entonces, este hueso es el cráneo. Acá arribita está la piel, con los pelitos, ¿sí?, el cuero cabelludo. Entonces, desde arriba hacia abajo tenemos la piel, luego tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, obvio, los huesos, el hueso, que es el cráneo, y debajito del cráneo empieza la dura madre, ¿cierto? Dura madre, luego aracnoides, y debajo la pía madre. Ahí está entrando Carolina Soto, vamos a agregar a Carolina Soto. Entonces yo les hago esta pregunta. Si el preparado que yo, el esquema que yo les estuviera mostrando fuera el de médula espinal, ¿qué hueso habría acá? Si fuera médula espinal, serían las vértebras, ¿o no? Claro, exactamente, ¿sí? Muy bien, entonces atenti con eso, ¿sí? Pues después les voy a mostrar una imagen donde encontré una médula que está dentro de un hueso, así que sepan de que dependiendo en qué parte, ¿no es cierto?, de todo el sistema nervioso central, sea el hueso que esté por fuera de las meninges, ¿sí? Y acá se ve algo muy lindo, estas. ¿Alguien sabe qué son estas? ¿No son las vellosidades aracnoideas? Exactamente, muy bien. Son las vellosidades aracnoideas, son las que reabsorben el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema de el sistema venoso, ¿sí? Hacia los senos venosos, que ya van a ver anatomía, chicos, los senos tienen todos nombres, pero bueno, sepan al menos de que estas son las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Fíjense cómo están revestidas ahí por las aracnoides, ¿sí?
y lo que hacen es filtrar o reabsorber, llevar líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el sistema venoso, ¿sí? Entonces, de color amarillo, dura madre, ¿sí? Dura madre, esto es rosita también. Lo de color violeta, está acá, esa es la aracnoide, que fíjense cómo la aracnoides forma las vellosidades aracnoideas, lugar donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, y miren cómo acá hay como un entramado, ¿sí? Son como unas trabéculas, estas blanquitas que están acá, ¿sí? Son unas trabéculas que se llaman trabéculas aracnoideas, que van a llegar hasta la pía madre. Fíjense que esta línea marrón que está por acá y que yo voy señalando, ¿sí? Y entre la pía madre y la aracnoide está el espacio subaracnoideo, donde hay líquido cefalorraquídeo y vasos, ¿sí? Vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿sí? Acá les dejo como un resumen de qué son cómo están formadas las meninges. Recuerden que revisten encéfalo y médula espinal. La dura madre, ¿sí? Es la capa más gruesa. Después en el preparado de médula espinal yo se las voy a mostrar. Es tejido conjuntivo denso, ¿sí? Tiene los senos venosos. Los senos venosos son vasos sanguíneos, ¿sí? Son venas. Son venas, las venas que nosotros ya aprendimos y que ustedes conocieron la estructura en el teórico de cardiovascular, ¿sí? Solo que en el cerebro, ¿sí? En la cabeza, esas venas tienen un nombre, que se llaman senos venosos, ¿sí? Y acá, a este sitio, es donde pasa, ¿sí? Donde llega el líquido cefalorraquídeo, donde se reabsorbe, ¿sí? Después, miren la aracnoide, la que está debajito, también es tejido conjuntivo, ¿sí? Está debajo de la dura madre. Acá está lo que les decía, que envía las trabéculas aracnoideas hacia la pía madre. Este espacio, el espacio subaracnoideo, que tiene el líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos, y debajito está la pía madre, también tejido conjuntivo. Y sepan algo, chicos, las aracnoides, las trabéculas y la pía madre, ¿sí? Pueden tener un revestimiento epitelial, ¿sí? Un epitelio plano, simple plano, ¿sí? Esto por ahí se ve, yo después en el preparado se los muestro. Este esquema es como de corteza de cerebro, porque miren, hacia abajo ya hay tejido nervioso. Acá están la corteza cerebral. Ya después la vamos a ver. Bien, ahora vamos a hablar y recordar un poquito dónde estaba y cómo está compuesta, ¿no es cierto?, la sustancia gris y la sustancia blanca. Fíjense que acá tengo un esquema de encéfalo y médula espinal, y acá hay diferentes cortes. Miren acá, este es un corte coronal, acá está el corte longitudinal, ¿sí? Corte transversal, y acá también de médula espinal otro corte transversal. Entonces, para recordar cómo estaba formada la sustancia blanca, ¿sí? Está formada siempre por los axones, la sustancia blanca va a hablar acerca de alguna de las regiones, ¿sí? O de las porciones de una neurona. Y en la sustancia blanca solamente están los axones, ¿sí? Los axones. Que como están mielinizados, ¿sí? Y la mielina, como ustedes ya saben, es una cubierta lipídica, y como los lípidos son moléculas orgánicas, se pierden en la preparación de rutina, ¿no es cierto?, con hematoxilina y eosina. Y como se pierden, la mielina, en los cortes histológicos, la región de la mielina se ve blanca, ¿sí? Sucede lo mismo que en las células caliciformes, que en las células de los acinos mucosos, en las glándulas, ¿sí? Sucede lo mismo. Van a ver que después en el preparado se los voy a mostrar como estructuras que se ve blanquito la mielina, ¿sí? Después, ¿qué más va a haber en la sustancia blanca? Los núcleos, ¿sí? Los núcleos es lo que más ustedes van a poder visualizar de las células gliales, ¿sí? De las células gliales, las que vimos hace un ratito. Y también vasos sanguíneos.
Y en la sustancia gris, ¿qué porción de la neurona va a haber? De las neuronas, los somas y las dendritas, ¿sí? Por supuesto que puede haber un poquitito de axón, ¿sí? Aunque sean las primeras porciones, ¿sí? Las primeras porciones del axón. Pero lo más importante que ustedes no tienen que mencionar y que yo acá les resalto en mayúscula son los somas y las dendritas. Además hay células gliales, ¿sí? Y algunos vasos sanguíneos. Eso es cómo está compuesta la sustancia gris, cómo está compuesta la sustancia blanca. Y respecto a la distribución, fíjense, voy a sacar un poquito este cartel, miren cómo acá en este corte coronal de cerebro, ¿sí? Acá tenemos el hemisferio izquierdo, miren cómo se ve dónde está la sustancia gris, para recordar, que es lo que acá está pintadito como marroncito, un poquito más oscurito, ¿sí? La sustancia gris, ¿sí? Está en la periferia, en la superficie del cerebro, ¿sí? Está en la superficie del cerebro y en el cerebro va a formar lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Entonces ya nos vamos a ir introduciendo en lo que es cerebro. Después yo igual voy a profundizar un poquito más, pero sepan que el cerebro va a tener una corteza y una médula. La corteza es la sustancia gris, lo más periférico, y que acá está pintadito más oscurito, ¿sí? Que tiene sustancia gris, o sea, somas y dendritas especialmente. Y hacia el medio, en el centro, se encuentra la sustancia blanca, o también llamada médula cerebral, ¿sí? Médula cerebral es de sustancia blanca, o sea, axones. Bien, acá fíjense en este corte longitudinal de encéfalo, el cerebelo es lo mismo, sustancia gris en la periferia, ¿sí? Formando la corteza cerebelosa, y sustancia blanca en el medio, formando la médula cerebelosa. Y miren acá en el corte transversal de médula espinal, es lo contrario. Después vamos a ver de que la médula está formando en el centro una estructura en forma de H, ¿sí? Que es de sustancia gris. Fíjense cómo acá la sustancia gris es más bien central y la sustancia blanca es periférica. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito más de cómo es la composición de estas partecitas. Y otra cosa, chicos, que esto igual lo van a ver en anato, pero en la base del cerebro, ¿sí? Están los núcleos de las bases, que son como estas porcioncitas, de color marrón también oscura, que igual es sustancia gris, ¿sí? Que acá está el tálamo, el putamen, ¿sí? Después acá en el cerebro también hay otros núcleos que después vamos a repasar. Por ahí en el preparado de histológico no se ve, siempre preguntan más que nada por corteza. Pero en anato estudian los núcleos de la base. Después, recuerden que yo les había dicho también de que en sistema nervioso central, ¿sí? Esto incluye encéfalo y médula espinal, hay algo que nosotros tenemos que conocer que se denomina núcleos. Núcleos en el sistema nervioso central, que está dado por un grupo de somas neuronales, o sea que va a ser como un cúmulo, un conjunto solo de los somas o cuerpos de las neuronas. Por lo tanto, va a ser sustancia gris, ¿sí? Y está en los núcleos de la base, en el cerebro, están en los núcleos del cerebelo, también van a tener, que yo acá no lo marqué, pero va a haber núcleos en el tronco encefálico, ¿sí? En el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo, ¿sí? Ahí también hay núcleos, ¿sí? Y en la médula espinal también hay núcleos. Bien. Bueno, chicos, hasta acá eran todas generalidades, preconceptos que teníamos que volver a refrescar, como para cuando ahora empecemos a ver los preparados histológicos, ustedes estén más o menos orientados. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren preguntar algo de lo que hemos hablado hasta acá?
Por ahora todo claro, Mari. Bueno, bien. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vamos a arrancar entonces y vamos a describir la médula, ¿sí? La médula espinal. Fíjense que, y recuerden chicos, que va a ser una estructura, como se ve acá, ¿sí? Que aproximadamente arranca en este segmento donde estoy señalando, ¿sí? Es una estructura bien cilíndrica, si ustedes la observan, ¿sí? Que se encuentra dentro de las vértebras, ¿sí? Está en continuidad hacia arriba con el tronco encefálico, ¿sí? Y está dividida como en varios segmentos, como ven acá, miren esas liñitas transversales que aparecen ahí, ¿sí? Son los segmentos de la médula espinal. No se olviden que hay 31 segmentos, hay 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, ¿sí? Son todos son pares, ¿sí? Cada uno de estos segmentos está conectado a un par de nervios espinales, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Nervios espinales o nervios raquídeos es lo mismo, ¿sí? Ahora, fíjense que le voy a mostrar como esta imagen, que es un corte transversal de la médula, ¿sí? No es hematocinea eosina, es imprensión argéntica de Cajal. Está buena como para que veamos la estructura de cómo se divide la sustancia gris y la sustancia blanca. Yo les voy a mostrar este dibujito y después vemos un preparado histológico con hematoxilina y eosina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de la médula? La sustancia gris, que yo ya les había dicho que era central y que formaba esta estructura en forma de H, ¿sí? Va a estar dividida en astas, ¿sí? La que dice BH es la asta anterior, esta es la asta anterior derecha, y acá tenemos, o bueno, esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿cierto? Como es sustancia gris, ¿sí? No se olviden de que va a tener somas, ¿sí? Los somas de neuronas motoras, que si este segmento de esta médula, por ejemplo, está a nivel cervical, ¿sí? Los somas de esas neuronas motoras, ¿sí? Van a ir a inervar, ¿qué músculos les parece a ustedes? Si este segmento es de la columna cervical, de la médula cervical. ¿Qué músculos van a inervar? Primer parcial de anato. Lo que son los músculos del cuello, ¿no? A ver, estamos en la médula, los segmentos cervicales. C1, C2, hasta C7. ¿Qué forman los segmentos? O sea, imagínense que este corte, ¿sí? Este corte transversal, es de una médula a nivel cervical, ¿sí? Y acá están acá van a estar los somas de las neuronas, ¿sí? Que van a salir de la médula, ¿sí? Por el agujero de conjunción. Por los agujeros de conjunción, y van a formar, y van a inervar, ¿sí? Van a formar unos plexos. ¿Cómo se llaman esos plexos? Llamada Carolina. ¿El plexo ¿Cómo? braquial? El plexo braquial, ¿sí? O sea, recuerden de que estas neuronas van a salir, ¿sí? Por los agujeros de conjunción van a formar los nervios espinales, y esos nervios hacia anterior van a dar los plexos, ¿sí? El plexo braquial, por ejemplo, como dijeron ustedes, ¿y eso qué músculos inerva? Los del miembro superior. Claro, los de miembro superior. Ahora, si este segmento de médula espinal fuera del segmento lumbar, ¿qué músculos va a inervar? Miembro inferior. Miembro inferior, exactamente, ¿sí? Bien, entonces yo con eso voy
si bien ustedes tienen que saber que acá en las astas anteriores van a estar los somas o cuerpos neuronales de las neuronas motoras, es importante que también asocien qué músculos van a inervar esas neuronas, ¿sí? Si les preguntan, ¿qué músculos va a inervar? Ustedes tienen que responder, depende de qué segmento estemos, ¿sí? Si son cervicales, si son torácicos, son lumbares, si son sacros, ¿sí? Bien. Después, en las astas posteriores, que son las que están acá en la letrita DH, ¿sí? También hay astas posteriores derechas, astas posteriores izquierdas. También va a haber somas de neuronas, ¿sí? Pero estos somas son más chiquititos. Después se los voy a mostrar en el preparado histológico. Son somas más chiquitos, no son tan grandes como las neuronas motoras, ¿sí? Porque acá van a estar, por lo general, las segundas neuronas, ¿sí? De las vías ascendentes, que eso también lo tienen que saber para nato, ¿sí? Las vías ascendentes y descendentes, ¿sí? O vías aferentes. Acá van a estar las segundas neuronas de esas vías. Bien, pero lo más importante que a mí me interesa que quede, chicos, es que en la sustancia gris hay somas, ¿sí? Y tanto en las astas anteriores y posteriores, y que en las anteriores están las neuronas más grandes, que son las motoneuronas. Y la sustancia blanca es la porción que estaría más por fuerita, y recuerden que puede tener, que por lo general son axones mielínicos, ¿sí? Pero también puede haber algunas fibras amielínicas. Y es el lugar donde van viajando los tractos, o haces, los axones, ¿sí? Luego acá en el centro de la H, fíjense que va en lo que dice GC, es una estructura también formada por sustancia gris, ¿sí? Que es la región que conecta, por decir así, las astas, tanto las astas derechas como las astas izquierdas. Y en el medio de esta comisura gris está el conducto central de la médula, o conducto del epéndimo, o epéndimo, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Que acá estaban las células de sostén que se llamaban ependimocitos o células ependimales. Hacia anterior, o por ahí, ¿qué les puede servir a ustedes para identificar si las astas son anteriores o posteriores? Además de mirar el tamaño de los somas neuronales, miren los surcos, ¿sí? Porque el surco, o esta hendidura, ¿sí? Que forma el tejido nervioso, es más prominente, es más destacado, más amplio en la región anterior, ¿sí? Este es un surco que se llama surco anterior. Está en el medio de la médula, en la región anterior. Y hacia atrás también hay un surco que acá no se ve muy bien, que es el surco dorsal, ¿sí? Surco dorsal que no es tan prominente, de hecho, acá prácticamente se ve muy poquito ahí, ¿sí? Pero sepan que también hay un surco dorsal. No se ve bien. Y acá fíjense que están las raíces dorsales. En los preparados de la cátedra creo que también se ven las raíces dorsales. ¿Qué son las raíces dorsales? Y acá traigo un ejemplo, o otro esquemita, como para explicarles. Las raíces dorsales, esperen, antes de decirles qué son las raíces dorsales, voy a empezar a explicar este esquema desde acá de la derecha. Este cilindro, esta imagen acá, este circulito que está acá, lo que está queriendo esquematizar es un nervio espinal, ¿sí? O nervio raquídeo, o nervio periférico, como ustedes quieran llamarlo. Por el nervio espinal, como vamos a ver hoy, van a pasar neuronas, axones de neuronas sensitivas, van a salir axones de neuronas motoras. Entonces miren, como el axón, traten de seguir esta línea azul, ¿sí? Esto es un axón, la parte del axón de una neurona, ¿sí? Que, como habíamos dicho anteriormente, las neuronas sensitivas son un tipo de neurona unipolar, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que era la que tenía el soma y el axón se dividía hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Esta porcioncita del axón va hacia la piel o hacia otra estructura del cuerpo, y la otra porción del axón, miren cómo está entrando a la médula espinal, ¿sí? Entonces, ¿cómo están formadas las raíces dorsales? Prácticamente son axones, ¿sí?
Las raíces dorsales son simplemente axones, es como un conjunto de axones de neuronas sensitivas, ¿sí? Que están ingresando a la médula espinal. Es simplemente eso, chicos, ¿sí? Anótenlo eso, son como raicillas bien agrupadas, ¿sí? Son raíces nerviosas, simplemente de axones, ¿sí? Que están ingresando a la médula, ¿sí? En la raíz dorsal. Pero fíjense que también hay una raíz ventral. Pero esta raíz ventral o anterior, ¿qué es lo que va a tener? También va a tener axones, pero de otras neuronas, no de neuronas sensitivas, ¿sí? O neuronas sensitivas, o recuerden, unipolares, sino que van a tener los axones de otras neuronas como estas, las motoneuronas y las neuronas simpáticas o autónomas, ¿sí? Recuerden que estas eran un tipo de neurona multipolar. ¿Recuerdan? Que es la que tiene el soma, con muchas dendritas y un único axón. Entonces miren cómo estas dos neuronas, el axón sale y se agrupa acá, se juntan muchos axones y en conjunto esto se llama raíz ventral o anterior, ¿sí? Y miren cómo en cierto lugar se juntan tanto axones de neuronas sensitivas, ¿sí? O de vías aferentes y axones de vías eferentes y juntos dan origen al nervio espinal, ¿sí? Nervio espinal que siempre hay derecho e izquierdo, ¿sí? Derecho e izquierdo. Y este es el que después se divide en anteriores y posteriores. Y por ejemplo, si este fuera un segmento cervical, las raíces anteriores dan los plexos, el plexo braquial, que ustedes dijeron, ¿no? Y las raíces posteriores, ¿alguien sabe qué dan las raíces posteriores o qué inervan? Los músculos de la espalda, ¿sí? Son los que contribuyen a mantener la posición erecta. Pero bueno, después hablamos un poquito más de nervio periférico. Yo lo que me interesa, y les pongo esta imagen ahora, es para que sepan que si ustedes le muestran este preparado de médula y por fuera de la médula espinal hay como unas estructuras que sí, es tejido nervioso, pero no sé qué es, y no me acuerdo, porque capaz que esto sea un ganglio, no. Sepan de que son las raíces y simplemente son axones los que van a ver ahí, ¿sí? Acá hay un esquemita acerca de cómo está formada la sustancia gris, sustancia blanca. Fíjense cómo en la sustancia blanca tenemos axones, ¿sí? Que después vamos a ver en el preparado cómo se ven. Es una estructura cilíndrica que en el medio va a estar representado por un puntito rosa, que va a ser el axón. Se pinta así acidófilo, porque es citoplasma, recuerden eso. Y alrededor, miren lo que está, la mielina, ¿sí? Esto blanquito que está ahí, todo acá, lo blanco, es la mielina, ¿sí? Lo que yo decía que se pierde en el preparado histológico. ¿De acuerdo? Y miren acá, en la sustancia gris, lo que se ven, los somas, ¿sí? De las neuronas, el soma con los corpúsculos de Nis, ¿sí? El núcleo, el nucleolo, y miren qué más hay. Células gliales, ¿sí? Células de la neuroglía, que lo que mejor se ve, como les había dicho anteriormente, son los núcleos de esas células, ¿sí? Por eso al principio hice un repasito de la forma de las neuronas y de la neuroglía, cuáles eran las células y sus características, para que ahora, cuando lo veamos en el preparado, ya conozcamos la estructura, ¿sí? Ah, queda un minutito, chicos.